aquí. No. Espérate. Ah, no, eso no. Es esto. Esto. Sí, esto. 5. Desactivar ya. Hola chicos, vamos a empezar ya para no quitarles mucho tiempo. Como les dije, la clase de hoy es un poco pesadita. Por eso, y es muy importante que sepan, en realidad la clase es una, se ha dividido, esto es lo que íbamos a ver el viernes, se ha dividido en dos, porque el tema es migración y recirculación linfocitaria. Pero para efectos didácticos, por así decirlo, se estila separarlo. ¿Por qué? Porque esto es un foco de importancia y atención. Esto es tan importante que incluso yo, que odio la letra, he tenido que poner letra dentro de... Y van a ver bastante letra, por no decir casi diapositivas llenas de letra. Y hay algunas cositas que les he puesto imágenes porque sí necesitan saber 100% lo que vamos a ver es ahorita. Dominando una vez estas moléculas de adhesión es que nosotros vamos a entender qué es lo que pasa o qué mecanismos moleculares o qué interacciones moleculares están sucediendo en el tema siguiente, que es circulación, recirculación, y hasta van a ver que gracias a la expresión de ciertos tipos de familias de moléculas de adhesión es que se pueden dar las presentaciones antigénicas en los ganglios linfáticos y muchas veces el hosting de ciertos inmunocitos dentro de ciertos tejidos. Entonces procedemos con la presentación. Recordando lo ya visto anteriormente, vemos que tenemos dos tipos de inmunidades, tanto la innata como la adaptativa. Dentro de la adaptativa tenemos la humoral y la celular. Acá vemos cómo esta célula dendrítica o célula presentadora de antígeno ha reconocido a través de sus PRRs estos patrones asociados a patógenos, o también puede reconocer patrones asociados a daños dentro de la propia célula. Eso inicia una cascada de señalización para activar la inmunidad innata. Y en paralelo también, mediante la producción de citoquinas, va a haber una activación de esta inmunidad adaptativa que siempre va a colaborar para ensalzar o efectivizar mejor lo que es la inmunidad innata, mantener la homeostasis del cuerpo, esterilizar de patógenos o agentes agresores o antígenos que el propio organismo no reconoce como propio. Eso sin contar las aberraciones, ya se los dije. Por lo tanto, en la inmunidad adaptativa va a haber un antígeno extraño, la célula presentadora de antígeno va a censar ese antígeno extraño, lo va a engullir, lo va a desglosar en epítopes, lo va a llevar a través de las vénulas endoteliales altas o a través de las vénulas endoteliales hacia los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos se van a dar esta presentación antigénica para así, al decirle al linfocito TCD4, necesito que me ataques o que me generes una defensa contra esto, por favor, actúa. Y nuestro gran comandante es el que se va a encargar de todo. Aquí vemos también un esquema de cómo dentro de la inmunidad innata, a través de ciertos receptores, reconocemos ciertos moléculas o antígenos de otros agentes extraños a nosotros,
lo cual a su vez desencadena una respuesta, como por ejemplo acá tenemos los receptores tipo TOL que desencadenan una respuesta, y esa respuesta dentro del receptor envían intracelularmente hacia la cola. No se ve bien, ¿por qué no me avisan? Ya, hay mucha latencia, creo. Ya, espero que ahora se vea mejor con la latencia. Ya, ¿me escuchan ahora? ¿Dónde se quedaron para empezar de nuevo? Creo que lo de tipo TOL. Ya. Ok, estamos entonces en los receptores de tipo TOL. A ver, aquí vemos cómo estos receptores de tipo TOL dentro de la inmunidad innata reconocen ciertos antígenos extraños al cuerpo, originando así una respuesta intracelular, y esta respuesta intracelular va a fosforilar estos candados o llaves que tienen ciertos factores de transcripción para así poder entrar al genoma, al ADN, y generar una respuesta. Eso es a grandes rasgos los que estamos. También tenemos que saber que del universo de células linfoides y células T, tanto para la inmunidad innata como para la inmunidad adaptativa, tenemos que saber que los microorganismos intracelulares o tumores están implicadas para ciertos tipos de células NK, a las Natural Killer T Cell y también a estos de acá. Luego para las señales que se dan en los tejidos, y estas señales, como decíamos la clase pasada o la lectura pasada, a ver, si se traba avísenme por acá, porque no voy a poder estar leyéndole. Estoy en lectura, llámala, no me interrumpa un ratito. Ya, seguimos. Como vemos, hay ciertos tipos de señalización intracelular que, como ya se les decía, que fuerzan o ayudan a los inmunocitos a una diferenciación dada, porque bajo estos estímulos, estos inmunocitos van a ir hacia ciertos tipos de perfiles o ciertos tipos de polarizaciones en el caso de los macrófagos. Y acá es lo que les hablaba del linfocito T gamma delta, que es lo que se considera el eslabón perdido entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Muy bonito el tema. Espero que lo revisen más a fondo. Luego, viendo a la superfamilia, ahora ya entrando propiamente en nuestro tema, que son los receptores celulares y sus ligandos, vamos a ver que están conformadas por los receptores de cadeninas, de las superfamilias de las inmunoglobulinas, de las selectinas, selectina P, selectina E, selectina L y hasta las integrinas. El ABAS no les habla de las cadeninas, pero sí de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las cadeninas lo van a hallar más a fondo dentro de la inmunoglobulina, del libro Bases de la Inmunología Clínica, como les dije, pero igual se va a hablar en grandes rasgos de los principales, aunque las cadeninas son muy esenciales, porque justamente esta interacción de las cadeninas y de las integrinas es lo que no solo está dentro de las respuestas inmunes, sino que también está dentro de múltiples respuestas como el ciclo celular o la conformación estructural de ciertas estructuras o la motilidad del citoesqueleto, que se va a explicar un poco más adelante. Entonces, viendo eso, o habiendo recordado a grandes rasgos y visto a grandes rasgos lo que se va a ver, vemos o tenemos principalmente que saber que una propiedad del sistema inmune que es inherente a ella y lo distingue de los demás sistemas fisiológicos del cuerpo es el constante movimiento de todos sus componentes celulares a través de la sangre. Y al haber un movimiento constante de esos componentes celulares, siempre va a haber una regulación del mismo.
¿Y por qué se da ese movimiento o a través de qué se da ese movimiento y regulación del mismo? Pues precisamente a través de las moléculas de adhesión y sus ligandos. Entonces, una vez entendida la primera parte, tenemos que saber que el transporte de leucocitos de la línea mielocítica, especialmente neutrófilos y monocitos o granulocitos, van desde la circulación sistémica hacia zonas tisulares de infección o lesión, en donde estas celulitas realizan unas funciones de protección para eliminar al microorganismo atacante, al antígeno extraño, o si es propio, regular o la reparación tisular del mismo. Por eso dice eliminación de tejido muerto y reparación del daño. Entonces también vemos que el transporte de linfocitos desde sus lugares de maduración, médula ósea, timo, hacia órganos linfáticos secundarios, como son los ganglios linfáticos, hay un reconocimiento de antígeno por estas células de diferenciación en linfocitos y linfocitos T de memoria. Pero ¿por qué hay un transporte? Justamente porque en estas cositas va a darse ciertas moléculas va a expresarse ciertas moléculas de adhesión en el endotelio del ganglio linfático para decirle, oye, linfocito T naïf, célula dendrítica madura, yo estoy expresando este ICAM, creo que es el 2 o el 1, yo estoy expresando esto, por favor, necesito que ustedes dos reconozcan solo esta molécula para que se me alberguen, donde decíamos que se albergaban los linfocitos T naïf, junto a las células a las high endothelial venules, junto a estas compadritas se acumula, en donde propicia así una activa, que dijimos, una activa, un activo contacto del linfocito T naïf, que es un linfocito que no ha sido expuesto a antígenos, con su célula presentadora de antígeno, que le va a mostrar el antígeno al cual se quiere atacar. También tenemos que el transporte de linfocitos efectores desde los órganos linfáticos secundarios en los que se produce cualquier tejido infectado. O sea, donde de estos compadritos van a irse a estos compadritos. Aquí está explicado. A viene hacia el tejido de infección. B va hacia el ganglio linfático, órgano secundario. Y C va nuevamente, ya previamente sensibilizado este linfocito T, hacia el tejido infectado dañando. Por lo tanto, neutrófilos y monocitos migran, en resumen de todo este salchichón, migran hacia la zona infectada o dañada, produciendo todo un sinfín de citoquinas proinflamatorias, llamando así a más componentes del sistema inmune para dar no solo la inmunidad innata, permitir que la inmunidad innata, sino que combatiendo esto, algunas células presentadoras de antígeno, algunos macrófagos que se vuelven células presentadoras de antígeno, van a migrar luego hacia los ganglios linfáticos o órganos linfáticos secundarios, en donde ciertas moléculas de adhesión le van a decir a la célula presentadora de antígeno y a los linfocitos naïf, tanto B y T, oigan, acomódense acá, yo necesito que me hagan esto. Oye, acomódate aquí porque aquí es tu lugar, tú me estás expresando esto, ven acá. Y por último, una vez que han sido sensibilizadas con el antígeno al cual deben atacar, o sea, el epítope con el cual deben atacar, salen estos inmunocitos hacia el tejido dañado, y estos inmunocitos que ya vienen a ser llamados efectores
o de memoria migran desde todo el espacio linfático hacia la tejido dañado a través de una extravasación, y toda esta migración, toda esta extravasación, luego recirculación, luego lo que viene acá a nuestro interior, luego sale otra vez, luego viene, todo eso está regido por las benditas moléculas de adhesión que se han expresado justamente en el endotelio de la zona afectada. Y gracias a esta expresión, también ciertos inmunocitos, porque aquí estoy generando, mis células presentadoras de antígeno están generando no solo citoquinas diciéndole al endotelio, oye endotelio, prodúceme ciertos tipos de moléculas de adhesión, porque yo necesito que vengan más compadres aquí a ayudar para eliminar lo que está atacando, sino que también esas mismas citoquinas le van a decir a los inmunocitos, oye compadre, mira, yo estoy con este tipo de citoquina, por lo tanto le van a hacer que el inmunocito produzca ciertos ligandos para el tipo de ¿cómo se llama?, de moléculas de adhesión que ha expresado el endotelio, lo cual le va a permitir el rodamiento, el pase, la extravasación, el homing, que ahorita vamos a ver. Entendido a grosso modo esto, vamos a tener lo que se llama una mayor incidencia en lo que es el sistema inmunológico o en lo que sucede dentro del sistema inmunológico. Ahora, entendiendo básicamente 3 conceptos principales que son lo que rigen a esto. Uno, o el primer concepto, es la migración del leucocito desde la sangre o desde la circulación sistémica hasta el tejido diana particular o zona de infección. ¿Para qué? Para que ocurra un alojamiento de este leucocito. Luego, el proceso general del cual hay este movimiento desde la zona de la circulación sistémica hacia el tejido, ese movimiento de este leucocito es lo que se conoce como migración o reclutamiento de los leucocitos. Y finalmente, el reclutamiento de los leucocitos y las proteínas plasmáticas desde la sangre o circulación sistémica hacia lugares de infección es una parte importante del proceso de la inflamación. Para que vean, todos entendiendo estos conceptos, vamos a saber mejor el por qué nos están atiborrando de cosas que probablemente algunos digan, oye, ¿para qué me va a servir? Momento. Si se vuelven reumatólogos, que son los llamados si se vuelven reumatólogos, que son los llamados los que buscan alguna cosa que casi no pueden explicar a otros, o les dicen trae tu ouija, van a tener que saber esto, porque justamente el ser humano es un conjunto de células que se comunican a través de ellas mediante mensajes químicos y mediante expresión de moléculas en su membrana, y ese es el medio en el cual esta economía celular de todo el cuerpo es que puede darse la homeostasis del mismo. Sin esto, nuestro sistema inmune no puede originar o organizar o dirigir la homeostasis del cuerpo. Pasando a la siguiente, tenemos que saber que hay generalidades de la migración del leucocito. Primero, los linfocitos vírgenes continúan migrando a lo largo de toda la economía del cuerpo, mientras
que los linfocitos que han sido activados o presentados al antígeno, así como los mielocíticos o leucocitos mielocíticos, van a alojarse hacia los tejidos infectados o lesionados. ¿Por qué? Porque estos tejidos ya han expresado ciertas moléculas de adhesión a los cuales estos inmunocitos ya presentan su ligando para que vayan a unirse hacia el mismo. También los linfocitos de memoria o los inmunocitos de memoria, ya sean T o B, migran hacia ciertos órganos linfáticos, hacia tejidos mucosas asociados a los tejidos linfoides asociados a mucosas, a la piel y a otros tejidos, para que en donde estos van a volverse residentes para preparar al organismo frente a una futura infección. Entonces, también sabemos que un alojamiento y reclutamiento requiere una adhesión de los inmunocitos al recubrimiento endotelial, al endotelio. ¿En dónde? ¿En qué porción? Justamente en las venas postcapilares, por los que están intrínsecamente implicados las moléculas de adhesión, ya sea entre el endotelio y el receptor del inmunocito. Por eso es que la profesora Andrea de Cardio nos remarcaba: sepan todo esto, sepan que en los dónde están el sistema linfático y su relación con la microcirculación principalmente y las resistencia periférica. Porque justamente allí en estas venas postcapilares es donde mayormente se van a dar estos. Además, que muchas veces las células del endotelio infectado o dañado también se activan mediante las citoquinas que las células presentadoras de antígenos residentes están continuamente disparando después de haber sensado algo extraño, después de haber a través de sus PRRs captado algún tipo de PAM extraño o algún tipo de DAM extraño. Entonces, así generando una expresión de estas moléculas de adhesión y a su vez quimiosinas. Y estas quimiosinas van a ser muy importantes para hacer cambiar la conformación estructural de ciertas moléculas de adhesión o de ciertos receptores de estas moléculas de adhesión, mejor dicho, porque a veces están en un estadio de baja afinidad, pero yo necesito que cambie para que sea de alta afinidad a mi molécula de adhesión. Y entonces estas quimioquinas muchas veces van a enviar señales desde adentro hacia afuera, previamente activado desde afuera hacia adentro, para que la conformación estructural de la estructura receptora se vuelva a un tipo de baja afinidad hacia un tipo de alta afinidad. También vemos que los inmunocitos efectores son aquellos que van a hacer la extravasación celular, pues van a migrar a través del endotelio desde las venas hacia el tejido infectado. Y ahorita vamos a ver cómo se denomina correctamente. Entonces, sabiendo que estas moléculas de adhesión en los inmunocitos o los inmunocitos que implican en el reclutamiento, vemos que estas moléculas que han llamado, estas moléculas de adhesión que llaman a los leucocitos de la circulación sistémica hacia las células o hacia los tejidos dañados, producto de que las células endoteliales del lugar de infección están expresando estas células, pueden ser llamadas estas moléculas de adhesión de dos clases. Pueden ser las selectinas y las integrinas.
Adicionalmente, lo que ya les mencionaba, las cadeninas y las superfamilias de las inmunoglobulinas. Muy bien, pasando esto, vemos que las seglectinas son moléculas de adhesión que se unen a hidratos de carbono o a azúcares, mejor dicho, de membrana. Por eso le decía a glúcidos, que ellos dicen hidratos de carbono, son glúcidos. Eso es parte de la glicobiología. Hay muchas cosas que yo difiero de Abbas, pero no sé si es por la traducción, porque hay veces que se dan una mal traducción en el libro, de los libros de inglés al español, hay una mal traducción, o de plano simplemente están mal, pero yo creo más que es por la traducción, porque hay justamente algunas cosas, como les mencionaba en el WhatsApp, hay algunos horrores que menciona ese libro, que es el libro de Abbas, pero no es, o es porque el que tradujo no entendía, porque la inmunología de por sí es compleja, o es que simplemente de plano agarró su translate y lo puso como le salía. Pero, ¿qué más da? A estos glúcidos de membrana plasmática, los cuales median el paso inicial de la adhesión de afinidad de baja afinidad que presentan estos leucocitos circulantes, para que estos leucocitos circulantes se adhieran luego a las células endoteliales que son recubiertas por las vénulas postcapilares, que son recubiertas en las vénulas postcapilares. Luego, estos dominios extracelulares de las selectinas son muy similares a las lectinas tipo C, denominadas así porque se unen a estructuras glucídicas, como les mencionaba en la clase pasada. No me acuerdo si fue la segunda o la tercera. Entonces, o la primera, perdón. Entonces vemos que las lectinas son proteínas fijadoras de hidratos de carbono, lo mismo que arriba, glúcidos. Pero la gran diferencia de lo de arriba es que es de manera dependiente de calcio. Y acá tenemos un cuadro que te muestra Abbas de las principales moléculas de adhesión entre el leucocito y el endotelio. De aquí las más importantes son la selectina P, la selectina E, este grupo, luego este grupo, luego este grupo. Lo vamos a encontrar en el endotelio activado por histamina, esto es muy importante. Por citosina también es muy importante. Esto de aquí, vayan sabiendo que este cuadro es lo que siempre estilan a preguntar los profesores en inmunología de Perú, en las universidades. ¿Dónde es el tipo de molécula? ¿Dónde lo encuentras? Y el tipo de receptor al cual se une. Yo no sé, es que yo no sé por qué les gusta la bendita memoria, pero no buscan una manera de hacerlo más interactivo. Ahí más abajo se les ha puesto algo más interactivo, pero de todo el salchichón que me he visto obligado a ponerles, por eso les he pedido de por sí, de plano les he pedido disculpas, porque yo no acostumbro a poner letra, no me gusta poner letra, me gusta hacer que una imagen hable. Pero de todo ese salchichón van a ver resaltadas ciertas cosas, y como me daba un feedback uno de ustedes, que lo más importante o lo que yo debo saber de eso es justamente eso que está seleccionado o eso que está resaltado, porque de acuerdo a eso yo voy a entender mejor el resto. El resto ya casi viene de relleno, pero lo expresa. Entonces, volviendo a lo que son las selectinas y sus ligandos, las células endoteliales expresan dos tipos de selectinas, pero en realidad son tres, ¿ya? Solo que la tercera la expresa los inmunocitos, ciertos tipos de inmunocitos. Las endoteliales expresan la selectina P y la selectina E. La P se almacena en los gránulos endoplasmáticos de las células endoteliales y su respuesta de distribución es rápida frente a histamina de mastocitos
y también a la trombina generada durante la cascada de coagulación. Frente a esto es donde vamos a ver que nuestro endotelio, células endoteliales van a expresar esta selectina P. También vemos que la selectina E sintetiza y expresa en la superficie del endotelio siempre cuando hay una mediación de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Que estos dos interleucinas, siempre al cabo de 1 o 2 horas, ¿qué te dicen? Que son respuestas o citocinas inflamatorias. Por lo tanto, en una inflamación, o sea, en una afección del sistema inmune o una actuación del sistema inmune frente a un patógeno o algo extraño, vamos a ver que nuestro endotelio ha añadido a la selectina, ha producido selectina E en su endotelio. También las células dendríticas y macrófagos ayudan a la producción de estas citoquinas. ¿Para qué? Para que nuestro endotelio produzca este tipo de selectina. A ver, también, como dice acá, los lipopolisacáridos estimulan muchas veces a la expresión de esta selectina E en las células endoteliales sin la mediación de estos dos células, de estos dos grandes presentadores antigénicos muchas veces. Luego vemos que los inmunocitos o los ligandos de estos inmunocitos que se unen a la selectina E y la P de las células endoteliales son glúcidos complejos y alilados, relacionadas muchas veces a la familia de Lewis X o Lewis A, que están presentes en los grupos sanguíneos. Estas estructuras químicas de varias glucoproteínas de superficies de los granulocitos, los monocitos y algunos linfocitos efectores y de memorias previamente activadas van a tener gran cantidad de estos glúcidos complejos y alilados. Te dicen, ¿cómo están compuestos los ligandos de estas selectinas E y P? Porque de repente el profesor que nos toque les pregunte esto. No sé cómo lo van a hacer, pero basado en mi experiencia y conversando con casi todos los que hemos decidido la locura de ser inmunólogos, todos coincidimos que la inmunología que te enseñan en pregrado es una reverenda cosita muy especial, porque es full memoria. No te sirve para nada más que para memorizar y no se entiende muchas veces los mecanismos, los importantes mecanismos implicados justamente en este desarrollo celular. Luego tenemos que de estos ligandos el mejor o el más definido es el tetrasacárido sialil de Lewis X. ¿Qué les dice esto? Es una glucoproteína de membrana del leucocito denominado ligando glicoproteico de la selectina P1 o PSGL1P, P-Selectin Glycoprotein Ligand 1, que con este nombre lo van a hallar, que tiene una modificación posterior a la traducción del ADN que hace que este muestre el sialil Lewis X. Entonces, ¿para qué les sirve? Esto viene a servir como un ligando glúcido principal de la selectina P. Este tetrasacárido sialil Lewis viene a ser el ligando glúcido principal de selectina P. Muchas moléculas diferentes pueden mostrar ligandos glucídicos para la selectina E, como las glucoproteínas PSGL1 y el ligando 1 de la selectina E a algunos glucolípidos. Pero el principal es el que van a hallar ustedes acá. Y así están, como les decía, selectina P, selectina E y selectina E. Una tercera selectina, lo que les comentaba al inicio, pero ya no expresada por el endotelio, sino por
leucocitos y no en células endoteliales es la denominada selectina L o la CD62L, en donde los ligandos de la selectina E son cialomucinas. Estos, le preguntan, ¿cuáles son los ligandos? Son cialomucinas, situadas en las células endoteliales, su ligando, no la selectina, su ligando, situadas en células endoteliales cuya expresión generalmente se ha visto aumentada por la activación de las citocinas celulares. Además, el determinante importante de que la selectina L se una a estas cialomucinas es el cialil 6-sulfo Lewis X. A veces te preguntan esto. A mí me preguntaron esto en mi examen una vez de pregrado, hace 800.000 años atrás. Créanme que yo no he sabido. ¿Por qué? No, al inicio pues te bombardean tanto que uno dice, wow, ¿para qué es? Y ni siquiera te dan así separadito. Te dan así y te dicen, apréndete. Y esto es un cuadro resumen que lo van a hallar en Abas. A diferencia de lo que está creo más adelante. Déjenme ver si lo puse. Este es de las citoquinas. No lo puse. Lo que está en este libro de acá, en el de inmunología, bases de la inmunología clínica, está más completo. Pero ese es un salchichón enorme. Por eso les digo, espero que hayan leído, vayan leyendo también a veces, para que entiendan. Y si algo no saben, pregunten, no se olviden. Pasamos de las selectinas hacia las integrinas. Las integrinas son entonces proteínas de superficie que median la adhesión de células a otras células. Ya esto te está diciendo que hay algo más que las selectinas, que te dicen que te emplean al endotelio, que el endotelio también son células. Pero ¿qué más? O a la matriz extracelular a través de unión específica con varios ligandos, no solo uno, son varios. Por lo tanto, dentro de las familias de las integrinas tenemos más de 30 diferentes o distintas integrinas. Todas ellas son heterodímeros. Contienen entre más de 15 tipos de cadenas alfa y algunas de 7 cadenas beta, cuyas cabezas globulares extracelulares de 2 cabezas contribuyen a la unión con su ligando. Entonces, estos dominios citoplasmáticos de las integrinas interaccionan con componentes del citoesqueleto, como la vinculina, la talina, la actina, actina alfa y la tropomiosina. Y están viendo cuáles son con los que... Ay, no les he señalado, perdonen. Esto es importante saber con qué interaccionan. Ya los voy a hacer, o ustedes señálenlo, pero vean con qué interaccionan. Entonces, el nombre integrina para la familia de las proteínas deriva que de estas proteínas integran señales que desencadenan a través de sus ligandos extracelulares hacia motilidades dependientes del citoesqueleto. Por eso les dije en la introducción que muchas veces estas alteran la estructura del citoesqueleto, alteran la estructura de la célula. Y este cambio de forma, esto les da un cambio de forma y a su vez ayuda a generar la respuesta fagocítica. ¿Por qué? Mediante el cambio motil del citoesqueleto. Entonces, aunque nos concentremos en las funciones adhesivas leucocitarias de las integrinas, no lo olviden, estas moléculas tienen muchas funciones biológicas, tanto adhesión, proliferación, diferenciación de células epiteliales, adhesión y agregación plaquetaria en la cascada de coagulación. Citoquinas inflamatorias y otras señales hacen que se incremente la expresión de estos ligandos de integrina en el endotelio y a su vez mejoran la afinidad de la unión de las integrinas leucocitarias, favoreciendo así la adhesión del leucocito al endotelio en focos inflamatorios.
Me perdonarán, pero es muy importante saber esto. Les voy a pedir pidiendo disculpas por cada diapositiva porque es así. Y ya de ahí, al menos casi al final, ya tienen unas imágenes que resumen todo este salchichón que estamos viendo en unas pocas cositas que se va a ver. Entonces, en el sistema inmune, las integrinas más importantes, tenemos dos de ellas, que en las células miocíticas y en los linfocitos son el antígeno asociado a la función del leucocito 1 y también el, ¿cómo se llama? El antígeno muy tardío 4. Este antígeno, el LFA1, es también denominado alfa L beta 2 o CD11 alfa CD18. Y el BLA4 es denominado también el alfa 4 beta 1 o CD49 DCD29. Esta cosita de acá es como ustedes lo van a ver a las células, porque cada una de estas células, ¿se acuerdan que les decía que cada célula tiene su propio nombrecito así en código? ¿De quién era la CD11, se acuerdan? Recordando, chicos, ¿a quién le pertenecía la CD11? Les he puesto, yo he revisado las diapositivas antes de preguntarles. ¿A quién le pertenecían las CD11? Es a una de las células presentadoras de antígeno. ¿A cuál de las dos que conocen? ¿Dendríticas o macrófagos? ¿A cuál de las dos, chicos? Eran dendríticas, creo. Dendríticas, exacto. Justamente en las células dendríticas vamos a hallar CD11. Y ahí lo vamos a ver más a detalle. Un ligando importante de la LFA1 es la molécula de adhesión intracelular 1 o ICAM1, más conocido como ICAM1. Pero también lo vas a hallar como CD54 cuando evalúas cierto endotelio. Cuando compras algún kit siempre lo vas a hallar así o así. Por eso siempre te dan estos nombres, porque lo hallas como uno o como otro. No hay una... Sí, yo le digo ICAM1, pero en el kit puede que te venga como CD54. Ese es su codiguito, su nombre y apellido. ICAM1 también es su nombre y apellido, pero ya verán. Este ICAM1 es una glicoproteína de membrana expresada en células endoteliales que son activadas por citoquinas, y también hay otros tipos de células que producen este ICAM1, a su vez incluidas a los linfocitos, dendríticos, macrófagos, bla, bla, bla. En otras palabras, este va a ser un ligando muy importante que se va a unir al ICAM1. Y ahí lo vamos a ver. ¿Quién expresa esto? Nuestros linfocitos, dendríticos, macrófagos. ¿Para qué? Para que haya ese reclutamiento, ese rodamiento, ese homing, esa extravasación, para que haya todo eso. También como hay ICAM1, hay ICAM2 y ICAM3. Porque, por ejemplo, la porción extracelular de ICAM1 compuesto de dominios globulares, les pueden preguntar esto, por eso les estoy señalando. Estos dominios globulares son denominados dominios de inmunoglobulinas que comparten homología a la secuencia característica de estructuras con dominios que se encuentran en las inmunoglobulinas. De ahí es que muchas de estas proteínas del sistema inmune contienen dominios de inmunoglobulina. Son denominadas que pertenecen o pertenecientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas dentro de las integrinas, pero yo prefiero separarlas, la verdad. Es mucho más didáctico. Pero como ahora les he puesto en base a Abbas dice esto. Entonces, esta superfamilia de las inmunoglobulinas vemos que están asociadas al dominio globulino de ICAM1. La unión de LF1 a ICAM1, importante para la interacción entre el leucocito y el endotelio, o también la interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, va a ver que también adicional a esto, a esta unión,
hay dos ligandos extras, como les dije. Para el LF1A, que viene a ser el ICAM2, que se expresa también en el endotelio. El ICAM3, que se expresa en linfocitos. Ahora vamos al BLA4 o al antígeno de expresión asociado a una expresión tardía. O al antígeno muy tardío 4, como se le denomina. Su unión es a la molécula de adhesión celular vascular 1 o a la BECAM, o también conocida como CD106. Esta es una proteína de la familia perteneciente a de la superfamilia de las inmunoglobulinas, es que viene a ser expresada en células endoteliales activadas por citocinas en algunos tejidos. Otras integrinas que intervienen también en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Tenemos a la MAC1 o alfa M beta 2, más conocido como C11BCD18, o receptor del complemento 3, porque todas las moléculas del complemento, no se olviden que tienen receptores. No sé si los mencioné un poco a grosso modo el complemento o no, pero ya les iré mencionando más a detalle el complemento, cómo es de bonito, cómo se desarrolla la cascada del complemento de acuerdo a su cuando opsoniza o cuando destruye. Es muy bonito como es, y creo que aún tengo el video de cómo actúan cada molécula del complemento, desde una moleculita chiquita hasta una moleculita disruptora de membrana. Ya lo vamos a ver más adelante. En estos monocitos circulantes que se une el ICAM y a la adhesión del endotelio. MAC1 también actúa como un receptor del complemento, igual que la otra integrina de la familia beta 2, conocida como CD11CD18 o alfa X beta 2, que también viene a ser el receptor del complemento 4. Ambas moléculas se unen a partículas opsonizadas del producto de la activación del complemento, denominado fragmento de C3b inactivo. Cuando ven está ahí es porque está inactivo todavía. Y para que esté activado, Bagheera, no, vas a pelear con la esponja, no, vaya allá. No quiero que peleen con la esponja ahorita. Perdonen, mi gata, mi hueso está viniendo a molestarle a mi gorda. Esta unión potencia la fagocitosis de muchos microorganismos, porque si no se ha activado esta molécula, no puede haber la destrucción de la membrana, solo puede haber un llamamiento más ávido para que ese microorganismo sea opsonizado. Luego la CD11C-CD18 se expresa principalmente en células dendríticas, aunque también aparece en otros tipos de células mielocíticas y linfocitos B activados. Ayuda a las células dendríticas a ingerir las células apoptósicas, y la integrina alfa 4 beta 7 expresa en linfocitos que se alojan en la mucosa intestinal. Esta se une a una lipoproteína o a una proteína endotelial conocida como molécula de adhesión celular adresina de la mucosa 1, también conocido como MADCAM1, perdonen, pero así es el nombre, o Mucosal Addressing Cell Adhesion Molecule 1. Pero muchas veces son conocidas con estos nombres pequeños antes de esa cosa. Por último, las alfa E beta 7 o la CD103 es una integrina que se une a una molécula de adhesión epitelial denominada caderina E. Acá están las cadeninas, ¿ves? Acá está dentro de las integrinas y yo no sé por qué lo ponen dentro de la integrina, igual que las superfamilias de las inmunoglobulinas. Ya no se estila hacer eso, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a un gran libro? A una Biblia de Biblias. Alfa E beta 7 se expresa en subpoblaciones de linfocitos T y células dendríticas que se encuentran dentro de las capas epiteliales de las mucosas. Luego tenemos que, como resumen, lo que les expliqué al inicio, las integrinas aumentan rápidamente su afinidad a los ligandos en respuesta a señales intracelulares.
Estas señales intercelulares son inducidas en todos los leucocitos por la unión a una quimioquina hacia su receptor, para que esta quimiosina en los linfocitos T, por la unión del antígeno linfocitos a receptor del antígeno. ¿Entendieron? Porque esto es un trabalengua. Yo le pregunto, ¿entendieron? Básicamente lo que te está diciendo es que gracias a esta unión de la quimioquina hacia el receptor de quimioquina que ha sido expresado acá, le está haciendo un cambio conformacional a esta integrina de baja afinidad hacia una integrina de alta afinidad. ¿Para qué? Para que a través de su integrina de alta afinidad pueda unirse correctamente al ICAM1. Porque ustedes creen que estando con la cochita abierta va a unirse correctamente a esto. No, va a entrar y ¡fum!, va a salir. Por eso se le llama baja afinidad. Porque lo que hace es, de lo que está doblado, hacerle ¡pluc!, hacia afuera. Esto, en resumen de todo esto, es lo que se le llama o se denomina la producción de señales de dentro hacia afuera. Esto es lo que viene a ser tu integrina. En resumen, está explicada acá. Odio estas cosotas horrorosas que les hacen saber, pero también son importantes. ¿Por qué? Porque justamente la unión del receptor para las quimioquinas al receptor del antígeno activa estas vías de transducción de señales que conducen a la asociación de proteínas pequeñas con actividad GTPasa de la familia RAP. Y estas proteínas interaccionan con el citoesqueleto. ¿Para qué? Para que las colas citoplasmáticas de las proteínas de las integrinas den lugar a un cambio conformacional de los dominios extracelulares, aumentando así su afinidad. ¿Ven? En resumen les dije lo que acá les está explicando el libro. El resumen, el libro. Es un poco... Yo siempre tengo estas cosas. ¿Por qué lo hacen tan difícil? Pero a veces es necesario hacerlo difícil para que se entienda bien. Si no entiendes bien, no vas a poder explicarlo de la manera comidita como les estoy explicando. Entonces, esos estados de baja afinidad de los dominios extracelulares de cada subunidad de integrina encorvados, como lo ven acá, cuyas cabezas globulares también están encorvadas, al unirse el ligando de la membrana plasmática, no generan una unión exacta, simplemente es de baja afinidad. Esto de acá, al unirse acá, plum, se desprende. Entonces, hay una respuesta a las alteraciones producidas en las colas citoplasmáticas y los tallos, gracias a esto, porque eso es lo que les engaña, los tallos se enderezan y alejan estas cabezas globulares de la membrana del propio inmunocito hasta una posición adecuada para que puedan interactuar con la molécula de adhesión endotelial. Así puedan unirse eficazmente o efectivamente a su ligando. Luego tenemos a las grandes señalizadoras de nuestro sistema inmune o dentro de la economía celular, como vienen a ser las quimioquinas y sus receptores de estas quimioquinas. Las quimioquinas se dividen en las familias de la CC y de la CL, de la CX, perdón, y también de la XL, que es la anormal, y de la CX3, que también es otra normal. Ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle. Pero este es en resumen la quimioquina, el receptor de la quimioquina. Para su receptor simplemente agréguenle una R antes del número, que significa receptor, nada más. Y eso deben saber para que digan, esto es mi quimioquina, ¿y a cuál se va a unir? Se va a unir a su receptor, entonces le agrego. Pero muchas veces el número de quimioquina no va a ser exacto a su receptora. Por ejemplo, la CXCL1 no se une a la CXCR1, se une a la CXCR2, pues tiene la función principal de reclutar al neutrófilo.
y siempre va a actuar en conjunto. Pero esto es algo tricky, porque te va a decir, esto se está uniendo a esto, es verdad, al CX1 es verdad. Yo te puedo poner esto como verdadero, como falso. Y si tú me dices que esto se une al receptor de esto, y si pones verdadero, eso es falso. Por eso le digo, en inmunología hay que saber los pequeños conceptos. Al menos perdónenme en esta que les voy a poner. Hay algunas cosas que también más adelante van a necesitar letra, pero es precisamente para que se entienda. Viendo entonces que las quimioquinas pasan a ser una gran familia de citoquinas con estructura homóloga que estimulan el movimiento del leucocito y a su vez regulan su migración desde la sangre hacia los tejidos. Entonces, estas quimioquinas ayudan a la estimulación en el movimiento de los leucocitos que siguen a través de la gradiente de concentración de proteínas hacia su origen. Proceso denominado quimiotaxis o quimioatracción, que es el nombre de una quimiosina, representa la contracción entre citoquina quimiotáctica. Por eso, para evitar decir citosina quimiotáctica, te dice quimiosina. Ahora vamos a algo chiquito, que son como 3 slides, pero es chiquito. Es un poquito del resumen, pero en Abas también lo van a tener así, pero he tratado de resumirlo un poco más que Abas. Está casi íntegro a Abas, así que pueden decir que al igual que la doctora Andrea ha hecho copy-paste, pero he tratado de resumirlos un poquito más. Y también voy a tratar de explicarles un poquito más. Entonces, vemos que hay 47 quimioquinas humanas, de las cuales se clasifican en 4 familias en función al número, a la localización de 2 de las cisteínas conservadas. Las 2 principales familias son las quimiosinas CC, también denominadas beta, en las que las 2 cisteínas definidoras están adyacentes, y las quimiosinas CXC o alfa, en las que los aminoácidos están separadas por otro aminoácido. Algunas quimioquinas tienen más de solo una cisteína, o la familia C, o 2 cisteínas separadas por 3 aminoácidos, por eso es la configuración CX3C. Hay 2 variantes estructurales de las quimiosinas CXC, o las quimioquinas alfa, perdón. Mi garganta, perdón. Algunas que tienen la secuencia de aminoácidica ácido glutámico, leucina arginina, denominadas estructuras ELR, justo antes de la primera cistoína de la estructura CXC, y otras sin la estructura ELR. Las quimioquinas o quimiosinas CXC son estructuras o con estructuras ELR apoyan la migración del neutrófilo, mientras que las otras quimiosinas CXC y las quimiosinas CC actúan sobre los monocitos, linfocitos y otros leucocitos. Entonces vamos a ver que para el neutrófilo hallamos a la CXC justo como se ve acá. Neutrófilo. No significa que no estén a otros, pero siempre vamos a ver neutrófilo. ¿Ven acá neutrófilos? No. ¿Ven acá neutrófilos? No. Por eso reclutamiento neutrófilico están denominadas para la CXC. Las quimioquinas se nombran originalmente en función a cómo se identificaron y las respuestas que desencadenaban, pero se ha adoptado una nomenclatura estándar y coordinada con los nombres de los receptores que se unen a las quimioquinas. Las quimioquinas CC se denominan desde la CCL1 a la CCL28, ya se imaginarán el número, y las quimioquinas CXC se denominan desde CXCL1 a CXCL17, sin contar las extrañas que tenemos acá. Entonces, estas quimioquinas se unen con fuerza hacia los
glucosaminoglucanos, cuya unidad repetitiva de sacáridos con N-acetil-lactosamina sulfatasa o sulfatada, y las quimiosinas muestran una especificidad de unión dependiente de la longitud de la cadena de repeticiones y su patrón de sulfatación. De acuerdo, sepan esto, y también no les he señalado, perdónenme. Esto es muy importante para saber. Ay, perdón, está baja mi batería. Ahorita les pongo. Ya. Seguimos. Estos glucosaminoglucanos de la superficie de las células endoteliales en sus matrices extravasculares presentan quimioquinas unidas a receptores de quimioquinas que se expresan en células migrantes. También las quimioquinas de la subfamilia CC y CXC, producidas por leucocitos de varios tipos de células tisulares, como las células endoteliales, células epiteliales, macrófagos residentes, fibroblastos y otras células estromales, muchas de las cuales de estas células la secreción de citoquinas las induce al reconocimiento de estos microbios a través de varios receptores celulares del sistema inmunitario innato. ¿Y cuáles son estos receptores? Los PRR, los TLR, entre otros. Además, las citoquinas inflamatorias como las TNF, las IL-1 y IL-17 inducen una producción de quimiosinas. Varias quimiosinas CC la producen también linfocitos T activadas, por lo que proporciona un nexo entre inmunidad adaptativa y el reclutamiento de leucocitos inflamatorios. Estos receptores de quimioquinas pertenecientes a la superfamilia del receptor acoplado a la proteína G ligadora de guanosina trifosfato de 7 dominios transmembranarios, conocidos como GPCR, son receptores que inician una respuesta intracelular a través de las proteínas G triméricas asociadas. Todos los receptores para las quimioquinas que median la migración de estas células inmunitarias comparten una secuencia de aminoácidos relay al final del tercer dominio transmembranario, que es necesario para la interacción con estas proteínas G. ¿Se acuerdan cómo es un dominio transmembrana? ¿O qué significa un dominio transmembrana? Chicos, ¿se acuerdan de la proteína G? Que la doctora Andrea y el profesor que se parecía al de Mi Pequeño Angelito nos enseñó. ¿Se acuerdan de la proteína G? Me imagino, ¿no? ¿Cómo es que se ve una proteína transmembrana? ¿Cómo es que esta proteína cruza a través de la membrana varias veces? Por eso se dice que tiene 3 dominios. Cruza varias veces para denominar ciertas reacciones o ciertas transducciones de señal. Y justamente aquí vemos que las proteínas G estimulan la señal que dan lugar a cambios en el citoesqueleto y a su vez a la polimerización de filamentos de actina y miosina, aumentando la motilidad celular. Como ya se ha comentado, estas señales también aumentan la afinidad de las integrinas hacia sus ligandos. ¿Qué haciendo? Haciendo esto. Entonces, creo que ya estamos por terminar. Pero no les voy a hacer el complemento de esto, que ya es de por sí hablar sobre la migración, el homing y todo eso. Porque primero tenemos que saber esto, ¿entienden? Para el miércoles revisen esto, porque ya vamos a hablar con imágenes. Y yo en imágenes no pongo absolutamente nada de letra, más que alguna cochinadita importante. Y ahí sí les voy a hacer participar porque quiero que ustedes me hablen. Porque quiero ver cómo están entendiendo lo que es esto de la inmunología. Si ustedes no entienden, van a caer en la aberración de memorizar la inmunología. Y eso es lo que muchos de nosotros, inmunólogos, hemos conocido como la porquería de la inmunología peruana.
que te obligan a memorizar. Y eso no es posible, porque la inmunología está mucho más que solo memorizar. Es entender los procesos que suceden dentro de las mismas. Por eso es que los reumatos, muchos de los reumatos, inmunólogos, alergólogos, sus casos son a veces difíciles. Las medicinas que se usan en casos de inmunología son llamados inmunofármacos o biológicos, pues la inmunofarmacología es totalmente distinta a la farmacología, y vayan entendiendo esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos, muchas veces muchos tratamientos migran o apuntan hacia estos transductores de señales. Entonces, siguiendo con lo nuestro, se expresan diferentes combinaciones de receptores para las quimioquinas en diferentes tipos de leucocitos, lo que se produce diferentes patrones de migración de estas células. De los 10 receptores diferentes para las quimioquinas CC denominadas desde CCR1 a CCR10, 7 para las quimioquinas CXC denominadas desde CXCR1 a CXCR6 y CXCR8, no hay la 7. Una para la quimioquina C, que es denominada la XCR1, y una para la CX3CL1 denominada CX3CR1. Estos receptores de quimioquina expresan en todos los leucocitos y en mayor número de diversidad se observa en los linfocitos T. ¿Por qué creen ustedes que los linfocitos T tienen que expresar todos estos, una gran diversidad de estos receptores? Justamente para decirle al linfocito T, algo está ocurriendo acá. Yo he expresado todas estas moléculas de adhesión justamente para tus receptores. Por favor, ven aquí que yo te necesito. Estos receptores exhiben una especificidad solapada frente a las quimioquinas dentro de cada familia, y el patrón de expresión celular de los receptores se determina qué tipos celulares responden a qué quimioquinas. Algunos de estos receptores, sobre todo los CCR5 y CXCR4, actúan como correceptores en la entrada de muchas células patógenos, especialmente del virus de la inmunodeficiencia humana. Un grupo distinto de receptores para quimioquinas, denominados receptores atípicos para quimioquinas como las ACKR, no se conecta con las vías transmisoras que activan los leucocitos, sino que participa en la inhibición o terminación de las respuestas a las quimioquinas en las células. De estos ACKR hay 4 en humanos que se expresan en muchos tipos celulares diferentes, y en conjunto se unen a la mayor parte de las quimioquinas inflamatorias con elevada afinidad. ¿Para qué? Para participar en la inhibición o terminación de estas respuestas de las quimioquinas. Un ACKR particular llamado ACKR1 o DARC se encuentra en los eritrocitos y en el epitelio especializado de las vénulas postcapilares, y estos ACKRs emiten señal a través de una vía dependiente de proteínas reguladoras de la proteína G denominadas arrestinas beta. Estos sepan, arrestinas beta, que se unen a receptores de quimiosinas con quimiosinas unidas y estimulan la interiorización y degradación de estos receptores. Por eso es que se dice que participa en la inhibición o terminación de la respuesta a las quimioquinas celulares, porque no toda la vida el sistema va a estar en ataque. El sistema tiene que regular su ataque. Por lo tanto, si el antígeno ya ha sido eliminado, yo ya no puedo seguir produciendo ataque, y ahí es donde vienen a participar mis ACKR. Entendiendo esto, pasamos a las funciones de las quimioquinas. En las relaciones inflamatorias, entendiendo que las quimioquinas sirven para reclutar leucocitos de los vasos sanguíneos en las zonas extravasculares,
Hay o vemos diferentes grupos de quimioquinas que se unen a estos receptores para quimioquinas expresadas en muchas células y a su vez en colaboración con otros tipos de moléculas de adhesión expresadas para controlar la naturaleza del infiltrado inflamatorio. Entonces, estas quimioquinas se desempeñan con la función o pueden desempeñar dos funciones en la inflamación, permitiendo un aumento de la adhesión de los leucocitos al endotelio y permitiendo una migración de los leucocitos a través de los vasos sanguíneos hacia el lugar de infección. Este aumento de la adhesión es producido porque las quimioquinas producidas en los tejidos se unen a los proteoglucanos de paransulfato. Y también no he señalado esto, pero si tienen algo, aquí subrayan. Situadas en las células endoteliales que recubren las vénulas postcapilares. Estas quimioquinas unidas muestran de forma a los leucocitos circulantes que están unidos a las superficies endoteliales a través de interacciones con moléculas de adhesión. Por lo tanto, la exposición endotelial proporciona una elevada concentración local de quimioquinas. Esto las capacita para unirse a receptores para quimioquinas situadas en los leucocitos, cuyas señales de los receptores para las quimioquinas aumentan la afinidad de las integrinas, como vimos hace unos slides pasados, lo que da lugar a una adhesión firme del leucocito, un paso importante para la salida del leucocito desde los vasos hacia el tejido extravascular. La otra función, que es la migración del leucocito a través de los vasos sanguíneos hacia el lugar de infección o daño tisular, propiciada porque las quimioquinas producidas en tejidos extravasculares actúan sobre los leucocitos para hacerlos migrar a través del endotelio. Y estos leucocitos migran hacia las células dañadas o infectadas en los tejidos donde se producen estas quimioquinas. ¿Y por qué? Porque es justamente en este lugar donde hallamos la máxima concentración de las mismas. Como les dije anteriormente, estos linfocitos van a buscar, o estos inmunocitos van a ir al lugar de mayor concentración de las mismas. Quimioquinas me refiero. A su vez, las quimioquinas, muy importante, participan en el desarrollo de los órganos linfáticos, regulando el tráfico de linfocitos y otros leucocitos a través de distintas zonas de los tejidos linfáticos secundarios. Puesto que estas quimioquinas se expresan de forma constitutiva y mantienen la arquitectura tisular normal que se denomina homeostática dentro de ese órgano linfático secundario. Algunas quimioquinas homeostáticas se inducen en condiciones inflamatorias, lo que va a hacer que en inflamación la migración del leucocito desde los vasos sanguíneos se produzca hacia los tejidos. Estas quimioquinas, necesarias para la migración de las células dendríticas desde la infección hacia el ganglio linfático, se activan porque las células dendríticas, al estar en contacto a través de sus PRRs con los PAMs de los microbios, se han unido, le han engullido a nuestro patógeno para que migre hacia el ganglio linfático para informar así al linfocito T de la presencia de la infección. Y lo que les mencionaba en la clase pasada, si no me equivoco, es que una vez que la célula presentadora de antígeno presente el antígeno propiamente dicho, o ese epítope propiamente dicho, ese linfocito T, es que se puede decir que ese linfocito, esa célula dendrítica está madura. O sea, que estas quimioquinas van a ayudar en la maduración de no solo los otros linfocitos, sino también de mis células presentadoras de antígeno. Además, estas quimioquinas producidas en los linfáticos y los tejidos linfáticos se van a unir de las células dendríticas en el CCR7. Los linfocitos T vírgenes también expresan un CCR7, explicando así cómo las células dendríticas que tienen este receptor
y los linfocitos T naif o vírgenes que no han sido expuestos a ningún antígeno se localizan en el mismo lugar en los ganglios linfáticos, haciendo posible que las células dendríticas presenten el antígeno a los linfocitos T. O sea, se dé la maduración de la célula dendrítica. Finalmente, pasamos a revisar otros quimioatrayentes y receptores. Sabemos que el sistema inmunitario hay otros tipos de moléculas cuya función son similares a las quimioquinas, favoreciendo la migración del leucocito hacia el foco inflamatorio y su movimiento dirigido hacia los tejidos y el mantenimiento de la separación espacial de estos linfocitos a los órganos linfáticos secundarios. Los fragmentos del complemento, como la proteína del complemento 3A y la proteína del complemento 5A, generados por la activación del complemento, y el metabolito del ácido araquidónico leucotrieno B4 o LTB4, también son quimioatrayentes importantes, favoreciendo así la migración del neutrófilo y monocito durante las respuestas inflamatorias agudas. Otras moléculas lipídicas desempeñan funciones básicas en el movimiento de los linfocitos y las células dendríticas en los ganglios linfáticos, en el vaso, en los tejidos linfáticos mucosos. Entre estas están la esfingona 1-fosfato, un lípido necesario para la salida del linfocito desde el órgano linfático. Esto van a verlo más adelante en el capítulo de... Si no me equivoco es en lo... Acá lo tengo. Lo dejé señalando porque... ¿Dónde está? Esto lo van a ver... No sé si es en el capítulo de... En este mismo capítulo o es en la activación del complemento, si no me equivoco, o de la regulación de la inmunidad. Porque justamente eso está... Acá lo tengo en el otro lado seguro. Eso está asociado a lo que se llama... No, activación, ¿no? Población del linfocito T. Acá está. Saber. Esto está asociado justamente a las familias de las sustancias promotoras de la inflamación o a los metabolitos antiinflamatorios de lípidos de membrana celulares, que son los mecanismos de respuesta antiinflamatoria fisiológica. Eso lo van a ver ahí mucho más bonito, porque no solo es inflamación, sino también hay mecanismos antiinflamatorios del cuerpo. A ver, ¿qué más tienen que saber de acá? Nada más, creo. De ahí pasamos a las imágenes. Por último, chicos, esto es lo que se ha... Estas dos imágenes resumen todo ese salchichón que hemos visto. Pero para que ustedes puedan explicar estas dos imágenes, es que necesariamente necesitamos saber todo ese salchichón. Porque primero hay un contacto aleatorio de una molécula expresada con el leucocito y siempre van a estar en el lumen intestinal, en el centro del lumen del intestinal, no, perdón, qué estupidez estoy hablando. En el centro del lumen del vaso, donde va a ser más, donde va a circular a mayor velocidad. Y cuando ha habido ya el primer contacto con una molécula expresada al azar, con una citoquina, este empieza no solo por la captura, sino que empieza a irse hacia las partes alejadas, hacia las paredes donde la velocidad es mucho más lenta de la circulación, y empieza lo que se llama la captura y el rodamiento. Empieza a rodar nuestro pequeño inmunocito, dado por qué moléculas expresadas en el endotelio por la CD62P, CD62E, o sea, selectina P, selectina E, CD34, MADCAM1, BCAM1, ¿se acuerdan? Los nombres, el único que no me acuerdo hasta ahorita es el CD34, ya lo iré a revisar, hasta yo no me acuerdo, ¿ven? Pero ustedes que tienen gran memoria lo van a saber. Pero esto, ahí lo van a entender muy bonito. Y esas moléculas expresadas se van a unir justamente a estas
al CD62L, que es el que expresa en perdón, el que se expresa en el inmunocito. Luego al alfa 4 beta 1, alfa 4 beta 7, que se van a expresar con sus receptores. Luego, estas, al haber dado el rodamiento, ¿qué va a pasar ahora? Necesito que mi integrina se active. ¿Y cómo se va a activar mi integrina? ¿Cómo se va a unir mi integrina correctamente? A través de quimioquinas. ¿Para qué? Para hacer que de estas integrinas de baja afinidad se vuelvan unas integrinas de alta afinidad, generando así una correcta adhesión del leucocito al endotelio. ¿Para qué? Para que esta adhesión estable a través de todas estas moléculas, una vez que ya he hecho esto, al unirse a ICAM1, ICAM2, BCAM1 y MADCAM1, va a generar que se dé a través de mis integrinas la diapedesis o extravasación del leucocito desde el lumen sanguíneo hacia el endotelio. Y este endotelio va luego a ayudar, esta diapedesis va a seguir ayudando en esta migración subendotelial hacia el lugar de inflamación, hacia el tejido dañado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las citoquinas? Este compadre va a buscar el mayor sitio de citoquinas, el mayor sitio de concentración de citoquinas para ahí hacer su efecto. Todo esto, ven, todo esto para explicar así de fácil es que yo tengo que saber todo el salchichón de atrás. Lo mismo sucede acá, extravasación o diapedesis, y aquí se da, hay quimioquinas, opsoniza, acá están las moléculas del complemento, las proteínas del complemento que actúan. Todo eso es lo que se da en la migración. Y ahora la siguiente clase es lo que es circulación y migración de los leucocitos, en donde ya van a ver más bonito cómo es que mi leucocito ha podido hacer esto. Aunque con esto les estoy resumiendo la siguiente clase, vayan sabiendo. Pero tenemos que verlo un poco más. ¿Alguna duda, chicos? ¿Consulta?